Desde el primer momento en que uno abre un libro de historia o ve una postal pintoresca con las góndolas venecianas, le están vendiendo una mentira. Venecia se nos presenta como la capital romántica del mundo y una maravilla de la arquitectura medieval. Nos dicen que esta metrópoli de piedra, con sus palacios de mármol, catedrales, plazas y columnas, erguida en medio de un pantano inestable y fétido sobre el agua, debe su existencia al genio de los constructores medievales y, lo más importante, a los pilotes de madera. La ciencia oficial afirma con una sonrisa ligera que millones de troncos de alerce fueron clavados en el lodo sucio y salado y que sobre esta balsa de madera se levantó una civilización entera. Pero basta con dejar de lado las emociones y activar la lógica fría y las matemáticas para que este hermoso cuento de hadas se desmorone. Los historiadores insisten en que los pilotes no se han degradado en 1000 años porque se encuentran en un entorno sin oxígeno y supuestamente se han petrificado. Cualquier ingeniero, biólogo o incluso alguien que haya construido una simple cerca dirá que la madera en el agua es materia orgánica y la materia orgánica inevitablemente se descompone. El agua salada, las bacterias y los microorganismos no reconocen los decretos de los historiadores. Incluso si aceptamos por un momento este mito absurdo del alerce eterno, nos enfrentamos a una pregunta que literalmente hace añicos la cronología oficial, la cuestión de los recursos y la logística. Tomemos como ejemplo un solo edificio, la Basílica de Santa María de la Salute. Las fuentes oficiales informan sin ningún pudor que para los cimientos de esta iglesia se clavaron 1.156.657 pilotes de madera. Piensen en esa cifra, más de 1 millón de troncos. Eso no es solo madera, es un bosque entero. Para obtener tal cantidad de madera de construcción, habría que haber destruido inmensas extensiones forestales. Si asumimos que en una hectárea crecen entre 300 y 400 árboles adultos aptos para la construcción, para los cimientos de una sola iglesia se habría tenido que talar un bosque de casi 3000 hectáreas. Ahora multipliquen esa cifra por toda Venecia, por cientos de palacios, miles de casas, muelles y puentes. ¿Dónde creció ese bosque? Nos dicen que lo trajeron de lejos, de los Alpes, de Eslovenia, de Croacia. Y ahora imaginen la logística de la Edad Media, sin ferrocarriles, sin camiones, sin grúas modernas. ¿Cómo se pudieron transportar millones de toneladas de madera por caminos de montaña hasta el mar usando carretas primitivas? Cada caballo solo podía tirar de un peso limitado. Se habrían necesitado miles, decenas de miles de caballos. ¿Con qué se los alimentaba? ¿Y quién organizó esta operación sin precedentes por su escala, comparable en complejidad a la actividad de una corporación global moderna? Nos convencen de que todo esto lo hicieron personas semianalfabetas que huían de los bárbaros. Esto ya no es construcción, es un suicidio logístico. El problema del transporte palidece ante la tecnología para clavar los pilotes. Hoy en día, eso lo hacen gigantescos martillos diésel. ¿Cómo se hacía entonces? A mano, con una masa, según la versión oficial. Hagamos el cálculo. Para clavar un solo pilote a mano en un suelo viscoso a la profundidad necesaria, un equipo de hombres fuertes necesita como mínimo 1 hora, o incluso más considerando la resistencia del suelo y la necesidad de alineación. El día tiene 24 horas. Incluso trabajando las 24 horas del día, sin pausas para dormir o comer, un equipo no clavaría más de 24 pilotes. Para los cimientos de una sola iglesia, que requiere más de 1 millón de pilotes, un solo equipo habría necesitado más de 114 años de trabajo ininterrumpido. 114 años solo para los cimientos. Por supuesto, allí trabajaban miles de equipos. Pero, ¿dónde vivían? ¿En balsas? ¿A dónde iban para sus necesidades? ¿De dónde sacaban la comida? Venecia es una ciudad que, según las matemáticas estrictas, no pudo haber sido construida con los métodos y en los plazos que nos dicen. Intentan convencernos de que refugiados del Imperio Romano, huyendo de los hunos, corrieron a un pantano y por desesperación levantaron allí una metrópoli de mármol que lleva en pie 1000 años. Esta afirmación no aguanta el menor análisis. Surge una pregunta fundamental. ¿Por qué construir en un pantano? ¿Por qué crear dificultades insoportables cuando al lado hay tierra firme?
Construir sobre el agua es decenas, si no cientos de veces más caro. Es un suicidio económico. Ningún gobernante sensato gastaría recursos colosales en crear una isla artificial a menos que tuviera tecnologías que permitieran hacerlo rápido y con costos mínimos. Tal vez los pilotes no estuvieron siempre, o lo que es más interesante, ¿y si no son de madera? Análisis independientes realizados recientemente en algunos cimientos de edificios descubrieron una estructura extraña en los materiales. No es exactamente madera y no es exactamente piedra. El material recuerda al hormigón geopolímero que las civilizaciones antiguas sabían crear y cuyo secreto fue perdido o bien oculto deliberadamente. Sin embargo, la historia oficial se aferra con terquedad a la versión del Alerce como a un salvavidas. Si se admite que los cimientos de Venecia son piedra artificial de alta tecnología o el resultado del trabajo de una civilización completamente distinta, entonces caería toda la cronología de naipes. Si miramos grabados y mapas antiguos, Venecia ya se ve completamente terminada en ellos. No hay imágenes de construcciones gigantescas donde miles de personas clavan pilotes. La ciudad simplemente está ahí, como si hubiera emergido del agua o como si el agua hubiera llegado a ella más tarde. Aquí es donde comienza la parte más emocionante, una teoría que temen discutir en los círculos académicos. ¿Qué tal si Venecia no se construyó sobre el agua? ¿Qué tal si es una ciudad de antes del diluvio que estaba en tierra firme, pero debido a una catástrofe global, ese mismo diluvio o una poderosa inundación de lodo, el nivel del agua subió y los primeros pisos quedaron ocultos bajo el agua? Esta versión explica instantáneamente todas las inconsistencias, la falta de bosques que nadie taló, la ausencia de millones de trabajadores con martillos y, lo más importante, las extrañas puertas que dan directamente al agua. ¿Alguna vez se fijaron en esas puertas? Entradas lujosas, sumergidas a medias en el agua, a las que solo se puede llegar en bote. Nos dicen, así fue planeado. ¿En serio? ¿Una entrada principal donde chapotea el agua turbia y entran las ratas? Los arquitectos del pasado eran estetas, construían teniendo en cuenta la proporción áurea. Construir una puerta principal hacia el agua es un absurdo que indica claramente que el nivel del agua cambió y la ciudad se hundió. Miramos Venecia y vemos romance, cuando deberíamos ver una tragedia. Vemos las consecuencias de una catástrofe de escala planetaria que nos ocultaron, inventando el cuento de los italianos trabajadores y el Alerce mágico. Pero esto es solo la punta del iceberg. Nos detuvimos en el punto donde el sentido común de la ingeniería rechaza el mito oficial. Esto nos obliga a buscar la respuesta a la pregunta principal. Si Venecia no fue construida como nos dicen, ¿qué pasó realmente con ella? La clave de la respuesta está en la superficie, o mejor dicho, en el nivel del agua. Miren con atención cualquier palacio veneciano. ¿Qué ven? Ven canales. Nos explican que es un sistema único de calles, pero fíjense bien, bajo el nivel del agua actual se ven arcos, huecos de ventanas y, lo más importante, puertas principales de lujo. ¿Por qué construir una casa cuya entrada principal no está en tierra firme, sino medio sumergida en agua turbia y sucia? Esa entrada no se puede usar normalmente. El agua entra, la humedad penetra y, por decirlo menos, eso no coincide ni con la idea de confort ni con el altísimo nivel de arquitectura que muestran estos edificios. Si esto se hubiera planeado como una fachada acuática, la entrada se habría hecho en los pisos superiores, con muelles hermosos y protegidos del agua. Pero vemos puertas palaciegas monumentales que evidentemente estaban destinadas a salir a una plaza o calle nivelada y pavimentada. Estas entradas inundadas, al igual que las ventanas medio sumergidas de los pisos inferiores, no son caprichos arquitectónicos, sino testimonios mudos de una catástrofe global. Gritan que el nivel del suelo era antes más bajo y que esta ciudad estaba en tierra firme. Los canales por los que se deslizan las góndolas no son arterias de agua hechas por el hombre, excavadas en el pantano. Lo más probable es que sean antiguas calles
plazas y avenidas. La ciudad fue construida como una metrópoli terrestre normal, y luego sufrió un desastre que elevó el nivel del agua de manera brusca y significativa. Imaginen un cataclismo poderosísimo, ocurrido quizá hace unos siglos, que afectó a todo el planeta. Las fuentes hablan del gran diluvio, pero es más probable la versión de una inundación de lodo o un cambio repentino y catastrófico en el nivel del océano. Como resultado de este evento, los niveles inferiores de las ciudades en todo el mundo quedaron cubiertos por una capa de tierra, o como en el caso de Venecia, inundados. Esta teoría explica por qué en Venecia no hay un alcantarillado real y funcional, fuera de la propia laguna. Venecia, tal como existe, desde el punto de vista sanitario, es un pozo ciego gigante y próspero, lo cual es impensable para una república riquísima, orgullosa y culta. Nos convencen de que todos los desechos simplemente se vertían en los canales y que eso no provocaba epidemias. Es un absurdo. Sin embargo, si aceptamos la versión de la inundación, el panorama cambia. Antes de la catástrofe, cuando la ciudad estaba en tierra firme, debía haber un sistema complejo y desarrollado de drenaje y alcantarillado, quizá incluso con el uso de túneles y colectores, como en la antigua Roma. Estos sistemas, naturalmente, ahora están en las profundidades, llenos de agua y lodo. Dejaron de funcionar después de que las calles se convirtieran en canales. Por lo tanto, la Venecia oficial es solo el segundo piso y los siguientes de una majestuosa ciudad de antes del diluvio. Cuando llegó el agua, las personas que sobrevivieron a la catástrofe no abandonaron sus hogares. Simplemente se adaptaron. Tapiaron las ventanas inundadas, dejaron de usar las puertas inferiores, trasladaron la vida a los niveles superiores y empezaron a usar las antiguas calles como vías acuáticas. No fue un acto de construcción desde cero, sino un acto de rescate y adaptación a un entorno nuevo y hostil. Esto también arroja luz sobre el misterio de los cimientos. Si la ciudad estaba en tierra firme, no necesitaba millones de pilotes de madera que se habrían podrido en unas pocas décadas. Solo necesitaba unos cimientos normales. Pero, ¿qué vemos en realidad? En el transcurso de reconstrucciones e investigaciones, se descubrió que bajo muchos edificios, en lugar de los esperados troncos de madera clavados de forma caótica, se encuentran enormes losas monolíticas que parecen una estructura única. Esto no se parece a las tecnologías medievales. Estas losas podrían haber sido parte de los cimientos originales de alta tecnología o creadas a partir de ese mismo hormigón geopolímero, una piedra artificial increíblemente resistente y duradera. Cuando la ciudad se inundó, la tierra debajo se ablandó, se volvió inestable y los edificios empezaron a hundirse. Y aquí es donde entran en juego los pilotes de madera. No son los cimientos desde el principio, sino un intento de refuerzo de construcciones ya existentes que se estaban hundiendo. Los habitantes posteriores, al notar que las casas se hundían en el suelo ablandado, empezaron a clavar troncos alrededor y debajo de las losas para estabilizar la estructura. Estos pilotes se convirtieron en muletas para un gigante que se debilita, y los nuevos dueños que reescribieron la historia simplemente declararon que estas muletas eran la base de la ciudad, ocultando así el verdadero origen y las tecnologías. La versión oficial se sostiene sobre dos pilares, los pilotes muletas y la leyenda de los refugiados que pudieron crear un milagro logístico e ingenieril de la nada. Pero estas anomalías arquitectónicas, las puertas inundadas y los cimientos extraños dicen lo contrario. Estamos viendo las ruinas de una civilización que superaba a la nuestra. Si podían construir sobre cimientos sólidos de alta tecnología en tierra firme, y esta ciudad era increíblemente compleja desde el punto de vista de la infraestructura interna, eso significa que las personas que vivieron aquí poseían conocimientos que hoy no tenemos disponibles. Y esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Qué tecnologías usaban exactamente y cómo podían crear construcciones tan colosales? ¿Y por qué estos conocimientos fueron borrados de la memoria? Hemos determinado que Venecia no pudo ser construida como nos dicen, y que además existen pruebas convincentes de que fue inundada. Ahora
Hay que entender sobre qué se asienta realmente esta ciudad, si no es sobre millones de pilotes de madera podridos. Cuando la ciencia oficial se enfoca en relatos sobre heroicos trabajadores de pilotes, pierde de vista o ignora deliberadamente hechos mucho más significativos y misteriosos sobre los cimientos de Venecia. Bajo muchos edificios, especialmente los más antiguos y monumentales, no se descubre un cúmulo de troncos dispersos, sino algo completamente distinto: losas monolíticas y bloques de tamaño enorme cuya estructura y resistencia no corresponden al nivel de desarrollo medieval. Estas losas, en varios casos, no son simplemente piedra natural, sino material artificial. Se trata del posible uso de hormigón geopolímero, una composición cementante de alta tecnología que las civilizaciones antiguas, como los romanos o incluso anteriores, sabían crear. Este hormigón posee una durabilidad increíble, es capaz de endurecerse incluso bajo el agua y resistir el entorno salino agresivo durante milenios. Si los constructores de la Venecia del siglo XI realmente poseyeran el secreto del hormigón geopolímero, ¿para qué habría necesitado pilotes de madera que, comparados con este material, parecen palillos de dientes primitivos? La respuesta es simple: no los necesitaban. Lo más probable es que la ciudad original fuera erigida sobre cimientos sólidos y tecnológicamente avanzados, quizás sobre losas de este mismo superhormigón antiguo. Cuando la ciudad se inundó, estos cimientos empezaron a hundirse en el suelo ablandado, y solo entonces los habitantes posteriores empezaron a clavar pilotes de madera, intentando estabilizar las construcciones que se derrumbaban. Por lo tanto, los pilotes no son la base, sino apenas un intento de reparación. Pero el asunto no es solo los cimientos. Miren el material de construcción de la propia parte aérea. Venecia está construida enteramente de piedra de Istria. Es una caliza densa y pesada que tiene una baja absorción de agua, lo cual es críticamente importante en las condiciones de la laguna. Y de nuevo nos enfrentamos a una pesadilla logística. Esta piedra se extraía en la península de Istria, en la actual Croacia, y se transportaba a través de todo el mar Adriático. Estamos hablando de millones de toneladas de piedra. ¿Cómo se pudo en la Edad Media, usando pequeños barcos de madera, transportar esta carga colosal? Era imposible cargar bloques y columnas de muchas toneladas en veleros sin el riesgo de que volcaran o se hundieran. Esto habría requerido una flota que, por sus dimensiones y capacidad de carga, superara a toda la flota comercial europea de la época. Al mismo tiempo, no nos muestran planos ni descripciones convincentes de estas operaciones de transporte gigantescas. Tal transporte masivo, junto con la complejidad de clavar pilotes y la falta de bosques, nos lleva a una conclusión impactante. La ciudad debió ser construida o bien en el lugar de extracción de la piedra, o bien por quienes poseían tecnologías que permitían mover cargas enormes con una facilidad increíble. Tal vez eran conocimientos sobre levitación, o bien los bloques de piedra no se transportaban, sino que se producían en el lugar con la ayuda del mismo hormigón geopolímero. Es decir, los constructores no arrastraban la piedra terminada, sino que la creaban a partir de materiales locales, usando una fórmula química compleja. Y finalmente, otro gran misterio relacionado con los materiales: los ladrillos. Venecia, junto con el mármol, abunda en edificios de ladrillo. Nos dicen que estos ladrillos se cocían en hornos. Para la producción de ladrillos en tal cantidad, apta para la construcción de una metrópolis, se requerían hornos gigantescos, capaces de mantener una temperatura de al menos 1000 grados centígrados. ¿Dónde estaban esos hornos en una ciudad que supuestamente se construía sobre un pantano inestable a partir de madera? Cualquier producción a gran escala de ladrillos implica humo, hollín y, lo más importante, un riesgo enorme de incendio para las construcciones de madera. No hay evidencias arqueológicas de la existencia de tales centros de producción masivos ni en la propia Venecia, ni en las islas vecinas que pudieran proveer a la ciudad con miles de millones de ladrillos. Al mismo tiempo, los ladrillos venecianos poseen una resistencia fenomenal al agua salada, sin deshacerse en arena a lo largo de los siglos,
mientras que el ladrillo moderno en tales condiciones se destruye mucho más rápido. Esto indica que la tecnología de su producción era única o se ha perdido. Nosotros, personas que volamos al espacio y creamos computadoras complejísimas, no podemos repetir la mampostería que supuestamente se hizo en el siglo XI. No podemos crear un ladrillo que repose en agua salada 500 años y no se deshaga. Esto no es solo una historia sobre construcción, es un relato sobre la degradación tecnológica. Somos salvajes que se instalaron en un palacio abandonado de alta tecnología y ahora no entendemos cómo funciona, inventando cuentos absurdos sobre pilotes mágicos. Venecia es la prueba física de la existencia de una civilización mucho más desarrollada que nos precedió y cuyos conocimientos se perdieron en una catástrofe global. Es precisamente este nivel tecnológico perdido el que nos permite pasar a la siguiente parte de nuestro rompecabezas. Si poseían tales materiales y sabían cómo aplicarlos, ¿qué pasaba entonces en el corazón de su poder, el famoso Arsenal de Venecia? Nuestra investigación sobre que Venecia no es un milagro medieval, sino las ruinas de una civilización de antes del diluvio y altamente desarrollada, nos lleva al corazón mismo del poder y la industria de la antigua república. Oficialmente nos dicen que el Arsenal es la primera manufactura industrial de la historia, una especie de Henry Ford medieval, donde, gracias a una brillante organización del trabajo, los barcos se botaban al agua con una velocidad increíble. Las leyendas afirman que en el arsenal trabajaban miles de obreros y podían armar una galera de combate en un solo día. Piénsenlo, un barco de guerra completamente armado, equipado con velas y remos, que se construía en los siglos XV o XVI, una época de trabajo manual y herramientas primitivas, se armaba en 24 horas. Hoy en día, incluso usando todas las tecnologías modernas, equipos altamente calificados y preparación previa, botar al agua un navío de complejidad comparable en un día es prácticamente imposible. Esto requiere una coordinación increíble, una velocidad sobrenatural de procesamiento de materiales y, lo más importante, un nivel tecnológico que, según la cronología oficial, debería haber aparecido recién 400 años después. La afirmación del armado de una galera por día con 16.000 trabajadores suena no como un hecho histórico, sino como una leyenda propagandística creada para atemorizar a los enemigos. Pero, ¿y si la verdad está en algún punto intermedio y el arsenal realmente mostraba esa productividad increíble, pero por una razón completamente distinta? Existe la hipótesis de que el arsenal no era un lugar de creación de barcos, sino un lugar de su reparación y mantenimiento. Si suponemos que los venecianos, o quienes poblaron esta ciudad tras la catástrofe, heredaron una flota enorme y técnica compleja de una civilización anterior y técnicamente desarrollada, entonces el arsenal pudo haber sido simplemente un gigantesco dique de reparación. Su verdadero propósito consistía en arreglar o reiniciar rápidamente la técnica restante. En ese caso, en un día no se construía una galera, sino que se reemplazaba un módulo dañado, se reparaba un motor, tal vez basado en tecnologías perdidas distintas a la vela y el remo, o simplemente se cambiaba el equipamiento para que el navío se viera como nuevo. Esto convierte al arsenal de una manufactura primitiva en un garaje de los dioses, una base de reparación para mecanismos cuyos secretos les eran desconocidos, pero cuyo mantenimiento podían realizar. Precisamente este nivel tecnológico perdido vincula al arsenal con nuestro tema anterior, los materiales de construcción. Ya hablamos de la resistencia fenomenal de los ladrillos venecianos. Los ladrillos para la construcción en tal cantidad habrían requerido hornos colosales y un suministro continuo de arcilla y combustible. ¿Dónde estaban esos hornos? Habrían sido una fuente constante de peligro de incendio en una ciudad medieval. La falta de pruebas arqueológicas de tales fábricas de ladrillos masivas, así como la calidad increíble del propio ladrillo, confirma la teoría de que los materiales de construcción no se producían de forma artesanal, sino que se creaban con tecnologías industriales perdidas. Tal vez en el propio arsenal o cerca de él se ubicaban no astilleros, sino naves industriales capaces de producir no solo piezas para las galeras, sino también bloques de construcción.
Pero el enigma del arsenal y los materiales palidece ante el secreto más oscuro y menos discutido de Venecia, el enigma demográfico. Tras catástrofes como la peste negra, Europa perdió de 1/3 a la mitad de la población. Lo lógico sería esperar un declive económico y constructivo. Sin embargo, en la cronología que se nos presenta, justo después de las epidemias devastadoras del siglo XV, comienza el esplendor del Renacimiento. Y lo más importante, el crecimiento explosivo de la construcción de Venecia, que requiere millones de manos de obra. ¿De dónde apareció de pronto tanta gente para poblar estas ciudades desiertas y realizar hazañas logísticas y constructivas impensables? Esta paradoja genera la hipótesis más impactante. Venecia, como muchas otras ciudades de Europa, tras la catástrofe fue poblada en el marco de un reinicio global. Las ciudades estaban vacías pero intactas, erguidas como decorados gigantes. Para lanzar la civilización de nuevo se requería fuerza de trabajo. Algunos investigadores prestan atención a símbolos extraños en el arte del Renacimiento, así como a cuadros que representan bebés. Esta interpretación, aunque parezca ciencia ficción, sugiere que los nuevos dueños, que controlaban los restos de tecnologías de antes del diluvio, pudieron usar algún tipo de incubadoras o sistemas de reproducción rápida de la población para llenar en el menor tiempo posible las ciudades vacías con personas dóciles y fáciles de manejar. Nosotros, tal vez, somos descendientes de aquellos que fueron reiniciados en los siglos XV o XVI, personas con memoria corta e historia falsa, a quienes se les convenció de que eran refugiados o grandes constructores. Esta teoría no solo pone en duda la forma de construcción de Venecia, pone en duda nuestro propio origen y la verdadera edad de la civilización. El arsenal de Venecia, con su productividad increíble y tecnologías incomprendidas, y la paradoja demográfica, son dos caras de la misma moneda. La prueba de que aquí no hubo una simple construcción, sino una adaptación y reinicio de la civilización sobre las ruinas de un mundo que fue destruido. Pero, ¿qué mundo era ese? ¿Y qué otros fragmentos misteriosos de conocimientos anteriores quedaron en la superficie? Esto nos lleva a los últimos y más siniestros secretos: las esculturas, el cristal y por qué Venecia se hunde. Nuestro viaje por Venecia es un descenso por los escalones de la mentira oficial hacia la verdad sobre una civilización perdida. Si los enigmas de los cimientos, la logística y la productividad industrial del arsenal apuntan a tecnologías perdidas, entonces los últimos y más finos detalles de la ciudad, el arte y los materiales, son fragmentos directos de aquella época más desarrollada. El arte veneciano y las tecnologías del cristal de Murano no son solo artesanía, sino evidencias de conocimiento científico. Murano, la isla cerca de Venecia, se convirtió en monopolio de la producción de cristal de espejo, cuyo secreto se protegía bajo amenaza de muerte. Nos explican que era un secreto comercial. ¿Pero por qué? ¿En qué consistía ese valor impensable? Los maestros de Murano tal vez no solo soplaban jarrones, sino que conservaban restos de conocimientos perdidos en óptica. La producción de lentes y espejos perfectamente limpios, con una alta capacidad reflectante, requería no solo habilidad, sino un control preciso de la composición química y la temperatura, conocimientos que serían lógicamente imposibles en condiciones medievales. Probablemente estos secretos se protegían no de los competidores, sino de quienes pudieran usarlos para restaurar el antiguo y peligroso poder tecnológico. Aún más asombrosas son las esculturas de mármol de Venecia y las regiones colindantes. Tomen, por ejemplo, las famosas esculturas donde el mármol parece un velo finísimo y transparente que cubre el cuerpo, o donde la piedra está trabajada en una red minúscula y perfectamente nivelada. Repetir eso a mano, usando solo cincel y martillo, es imposible. Cualquier tallador de piedra dirá que el mármol es demasiado frágil para un trabajo tan fino. Estallaría bajo la herramienta. Esto nos hace suponer que estas obras maestras se creaban no con trabajo manual, sino mediante métodos automatizados de alta precisión. Pudo ser un fresado en 3 dimensiones o, lo que es aún más increíble, el vaciado de mármol.
Admitir que estas obras maestras son resultado del trabajo de una máquina o de un proceso de fundición desconocido para nosotros refuta de inmediato nuestro orgullo sobre el progreso tecnológico. Significa que no evolucionamos, sino que nos degradamos al nivel del trabajo manual primitivo mientras nuestros antecesores poseían herramientas con las que solo podemos soñar. Incluso la simbología de Venecia guarda mensajes ocultos. El león alado, símbolo de San Marcos, no representa simplemente a un animal mitológico. En un estudio detallado de las esculturas antiguas de león, a veces parecen algo biomecánico. Y la aleación de la que están fundidas algunas estatuas de bronce antiguas muestra tal resistencia y homogeneidad que solo se podría obtener en hornos de vacío modernos. Esto indica de nuevo que no es solo arte, sino artefactos que quedaron de una civilización que operaba libremente con ingeniería genética. Las quimeras, dragones y grifos en su entendimiento pudieron no ser fantasía, sino especies que existían antes de la catástrofe, y metalurgia de alta precisión. Y todos estos fragmentos de conocimientos, los ladrillos perfectos, el arsenal ultraveloz, las esculturas de mármol vivo, nos llevan a la pregunta más oscura y actual. ¿Por qué Venecia se hunde? La versión oficial, que se reduce al calentamiento global y al hundimiento del suelo, no da una respuesta completa. Si la ciudad está sobre cimientos sólidos de antes del diluvio, ¿por qué se sumerge en el agua con una velocidad tan amenazante? La teoría más radical que une todos los hechos dice: Venecia se hunde no porque esté construida sobre un pantano, sino porque el mecanismo que la mantenía a flote dejó de funcionar. ¿Qué tal si la civilización de antes del diluvio usaba tecnologías de antigravedad o de vibración de alta frecuencia para mantener sus construcciones masivas sobre el agua o estabilizarlas en el suelo inestable? Esos misteriosos pilotes pueden no ser soportes, sino varillas de tierra o electrodos que formaban parte de una gigantesca instalación energética o estabilizadora. Cuando ocurrió la catástrofe global, ya fuera el diluvio o el cambio de polos, este sistema falló y la ciudad empezó a sumergirse lentamente bajo su propio peso. Venecia se hunde porque su sistema externo de soporte vital está apagado. Precisamente esto oculta el peligro principal. Si esto es cierto, bajo Venecia se encuentran no solo calles inundadas, sino restos de instalaciones de alta tecnología. Esto explica también la prohibición estricta de las inmersiones de profundidad y el buceo en la sola de la ciudad. Cualquier buzo que bajara más de lo permitido podría descubrir que las paredes de los edificios no se hunden en el terreno solo 2 o 3 metros, sino decenas, y que están conectadas con una infraestructura metálica o de piedra increíblemente compleja en el fondo de la laguna, que no tiene nada que ver con los primitivos pilotes de madera. Nos convencieron de que somos la cima del progreso, pero Venecia es un reproche físico y monumental a nuestro orgullo. No podemos repetir la mampostería del siglo XI, no podemos crear un ladrillo que repose en agua salada 500 años. Somos salvajes que se instalaron en un palacio abandonado de alta tecnología y ahora no entendemos cómo funciona, inventando historias falsas para explicar su existencia. Miramos Venecia y pensamos en romance, pero deberíamos pensar en quién vivió aquí antes que nosotros. ¿De quién es esta ciudad en realidad? A ellos los borraron, los destruyeron, y sus casas fueron pobladas por nosotros, personas pequeñas y obedientes con memoria corta. Nos dieron cuentos sobre pilotes y refugiados para que nunca hiciéramos la pregunta principal. Si ellos pudieron construir algo así, ¿quién derribó entonces su civilización? Esa fuerza que organizó el reinicio global no se ha ido a ninguna parte, simplemente nos observa, y Venecia es su trofeo eterno, que se sumerge lentamente bajo el agua. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.